¿Qué pasó ayer con Macri y con Vidal? Me parece que son bien distintas las apariciones. Vidal fue sustancioso, dijo cosas, tomó decisiones. Lo de Mauricio Macri, sinceramente, no entendí el concepto. Alguien me decía, se quejan porque da conferencia de prensa, se quejan porque no da conferencia de prensa. Lo primero que quiero decir, yo vi a algunos colegas, algunos acreditados en Casa de Gobierno, que prácticamente pedían que agradeciéramos que el presidente diese una conferencia de prensa. Yo entiendo lo que ha pasado, que hemos estado acostumbrados a las cadenas y demás. Ahora, después de 3 años de gobierno, seguir agradeciendo porque el presidente hace lo que tiene que hacer, que es dar conferencia de prensa, me parece que es o menospreciar nuestro trabajo, u otra cosa que prefiero evitar decir al aire. No es necesario tanto, ¿eh? El presidente debe dar una conferencia de prensa. Ayer, es verdad, se sometió a un sorteo, allí estaba Mariana, no le tocó, se preguntaron. Las preguntas fueron buenas. Tampoco coincido con algún análisis de no se preguntó bien, no se preguntó todo lo que había que preguntar, salvo la primera expresión de Roberto Isandro, que fue más que nada una exposición de casi una opinión, que el propio presidente dijo de esta manera, ¿no? Pero el resto de las preguntas se preguntó lo que había que preguntar. Inflación, el tema de desocupación, crecimiento, aborto, TELAM, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. No sé si me estoy olvidando de algo más que se puso sobre el tapete. Se preguntaron las cosas que se te... Retenciones. Bueno, retenciones, que fue lo único de más... Y la situación de los aportantes truchos. Y los aportantes truchos, que casi lo trajo él a partir de lo que dijo el destape. O sea, se preguntaron, hay sí una cuestión en el funcionamiento de las conferencias de prensa que es difícil, que es la repregunta. Ahora, también asumamos nosotros, como espectadores de la conferencia de prensa, sacar las conclusiones. No le vamos a echar la culpa a los periodistas por lo que pasó. Ayer no se dijo nada porque el presidente no quiso decir nada. Ayer el presidente hizo una conferencia de prensa para hacer casi un acto de campaña de expresión de buenos deseos. A mí me parece que la coyuntura en la que estamos es pobre. Sobre todo porque cuando en la inflación dice, el año que viene vamos a tener 10 puntos menos, mi pregunta es, ¿por qué yo debería creer a esto? Cuando vos en octubre dijiste que la inflación iba a ser del 10%, en diciembre dijiste que iba a ser del 15% y vamos a terminar cuanto menos con el 30%. ¿Cómo se va a bajar la inflación? 10 puntos. 10 puntos de inflación. ¿Cómo? Y el año siguiente, en el 2020, de un dígito. No entendí el concepto. Si la idea era imponer la historia que no hay crisis, hay tormenta, yo espero que el ejercicio de la semántica no sea comparable con el ejercicio del gobierno. La semántica no es gobernar. Vuelvo a citar a Joaquín Morales Solá, insospechado. Lo escuché a Eduardo Amadeo decir, los periodistas que preguntaron eran casi todos opositores. Me parece disparatado ese análisis de Amadeo. A que me queda simpático y todo esto. ¿Cómo los periodistas son opositores? Los periodistas son inevitablemente contracíclicos. Entonces digo, vuelvo a citar a Joaquín Morales Solá. Hoy dice, Felipe González tenía una máxima. El único modo de hacer campaña cuando estás en el gobierno es gobernar bien. No entendí el concepto. Lo otro es el tema de María Eugenia Vidal. Hoy charlamos con Juana Morín, el periodista del Destape, que contó que encontraron hasta ahora 1.100 y algo de casos de indigentes, beneficiarios de planes sociales o personas de clase media que nunca aportaron y que aparecen en efectivo llevando dinero a la campaña. Esto se venía aumentando de presión, y ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sale a poner la cara y a asumir el costo. Me gusta que la gobernadora salga en primera persona. Es un riesgo, porque asume algo que no era formalmente su responsabilidad, porque la campaña tenía una jefatura, que era la de Federico Salvay, mudo a esta altura del partido. Destituye a Fernanda Inza, su amiga, contadora, tesorera del PRO y contadora general. Che, ¿nadie le dijo a la gobernadora que iba a nombrar una persona a la que 48 horas después tenía que destituir porque no puede justificar cómo se recibió? ¿Qué controles hay? Porque digo, acá, y vuelvo a utilizar la metáfora que utilicé a las 6:30 de la mañana, yo no tengo vocación de historiador. Sí tengo memoria y sí me acuerdo de la campaña de la efedrina, sí me acuerdo de Antonini, sí me acuerdo de todo esto. En su momento lo denunciamos y lo dijimos. Ahora, si esto se cree que es el modo de atenuar el sistema de corrupción, ayer alguien del gobierno me dijo, es incomparable, no vas a comparar el monto. Yo acabo de descubrir, si esto es así, que la corrupción no es un fenómeno
cuantitativo, es cualitativo. O sea, vos choreás, el choreo se califica por la cantidad de lo que choreás. Entonces, sobre todo para un partido que llegó con la intención de elevar la vara moral. Cuando vos te haces cargo de esta elevación y sos víctima de tus consecuencias. Entonces, me alegro que la gobernadora Vidal haya salido y haya puesto de acá. La verdad que comparándolos a Macri y a Vidal, eran dos posiciones distintas. Macri fue el juego semántico. Vidal fue la decisión. Bueno, Vidal tomó una decisión. Sentí que no me menospreciaba en una conferencia. Porque vos vas a una conferencia de prensa y no decís nada, la anticipás 5 días. A veces me quedo pensando en aquella idea que un funcionario altísimo de este gobierno me dijo: ustedes no entienden, no representan más lo que la mayoría de la gente siente. Nosotros nos comunicamos directamente con los ciudadanos. Pensaba, si esto fuera cierto, que los periodistas estamos obnubilados por un astigmatismo político que no vemos lo que está sucediendo. ¿Qué te pasó a vos cuando lo escuchaste al presidente en medio de esta situación decir que el año que viene la inflación va a ser de 10 puntos menos, no contestar las cuestiones que se le preguntaron y apenas atisbar algo de las retenciones del campo? ¿Le creíste más al funcionario o a los perversos periodistas que no entendemos lo que pasa? 8:20. Lo que pasa.